Mis queridos amigos, buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio tan maravilloso. Esta noche vamos a hablar un tema bastante interesante, profundo y que para algunos puede llegar a ser controversial. Entonces, vamos a ir en esta noche con algo muy bonito que es la alquimia. Vamos a hablar sobre qué es la alquimia. Entonces, tenemos una imagen aquí muy relevante frente a ese tema tan profundo. Entonces puede sonarnos para algunos misterioso, para otros puede sonar mágico, pero en realidad es algo que hace parte de nuestra chispa, de nuestra vida, de nuestro ser interior y está más vivo que nunca, que es la alquimia literal. Está haciendo frío. Bueno, entonces tal vez ustedes han escuchado sobre este término y se tomaba como si fuera a convertir cualquier metal en oro, entonces se les decía alquimista, pero que en la antigüedad se mantuvo como oculto y era una especie de ciencia antigua antes que la química, pero era un referente a la transformación interna, tiene pasos, tiene formas y en realidad es esa metáfora de que es algo mucho más grande que hace referencia a la transformación del ser humano, ¿verdad? Entonces es ese punto de transición entre el poder, el deseo, la acción, lo que es mental, lo que hace referencia al primero pienso, luego siento y luego hago, ¿verdad? Entonces muy buenas noches para cada uno, gracias por estar aquí en esta noche. Vamos a hablar así de una manera bien, ¿qué te puedo decir? De una manera profunda, respetuosa, pero que esté al alcance de cada uno de nosotros el entender qué es esa alquimia, ¿no? Entonces esa es transformar como eso denso, como nuestra oscuridad, como lo que somos en este mundo, en este plano físico, como lo que hace que sea muy pesado. Por eso se decía que era el plomo o el hierro que se convertía en oro, ¿no? En lo denso para convertirlo en algo sutil, ¿no? Es convertir eso oscuro en algo luminoso, es pasar de ese plano de conciencia a donde no soy consciente, como decía Carl Jung, cuando traigas el inconsciente al consciente, es cuando viene esa transformación y hace referencia a esa alquimia, ¿no? Lo inconsciente en sabiduría, entender cuál es nuestra verdadera, gracias por estos obsequios, entender cuál es nuestra verdadera naturaleza espiritual y es ese camino del alma para regresar a esa pureza original que hace referencia como a el volver a estar en ese plano más de conciencia, sino de pureza de Dios, de la esencia como tal, de la singularidad, ¿no? Entonces el origen verdadero y propósito de la alquimia es entender de qué se trataba esta transformación, digamos, del espíritu, el alma y la esencia pura, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que van llegando poco a poco, y vamos a hablar de esto. Entonces, la palabra alquimia viene del árabe alquimiyya, que hace referencia a una raíz egipcia que significa Kem y es como tierra negra, como oscuridad. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Un abrazo y espero que estén bien en esta noche y que este fin de semana sea bueno para ustedes. Entonces, en Egipto, cuando se hablaba de esa tierra negra, se hacía referencia a un lugar donde los antiguos decían que se guardaban los secretos de la creación. ¿Por qué? Podemos verlo incluso en un referente bíblico para no ir más lejos porque nosotros conocemos mucho la filosofía o la doctrina occidental que hace referencia a esa Biblia como tal, sin importar que sean católicos o que sean cristianos, evangélicos y recuerdan que hay una frase que en Semana Santa cuando se coloca la ceniza es en polvo eres y en polvo te convertirás. Inicialmente hace referente a ese barro que se toma efectivamente parte de la tierra para que llegue como la creación. Entonces a eso hace referencia el origen como tal a nivel etimológico de la palabra alquimia o alquimilla o kem, que es tierra negra.
Entonces esos principios, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos y gracias por conectarse, por estar aquí, por escuchar este espacio de aprendizaje. Entonces, cuando estos alquimistas, que se llamaban alquimistas, que eran esos químicos que buscaban transformar lo pesado a lo sutil, lo que poco tenía valor en algo precioso, se hacía, gracias, muchas gracias por esas flores tan bonitas, hacía referencia a cómo trabajaban desde la química con metales pesados y antiguos y fórmulas químicas para hacer esa transformación, pero lo hacían como un espejo de trabajo interior. Entonces, ¿qué significa? Cuando hablaban de ese plomo, se referían al yo, sobre todo al yo inferior. Ustedes pueden recordar cuáles son, y aquí los tenemos, cuáles son en este dibujo aparece representado, pero no voy a hablar puntualmente porque tiene una simbología que de pronto no termina siendo muy sencilla, sino que hay que trabajarlo de una manera diferente. Buenas noches para todos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí en este espacio. Entonces, ellos hablaban de cómo, por ejemplo, los chakras, hablando de sello inferior, que es el chakra raíz, el chakra sacro, que hace referencia, por ejemplo, a lo que es básico en los seres de la naturaleza, que son comer, dormir, reproducirse, morir, ¿verdad? Entonces hace referencia como ese yo básico, ese plomo, ¿no? Lo más básico, la energía más básica del ser. Entonces es ese chakra raíz, que es el referente a lo mineral, que es el agua y efectivamente la tierra, los minerales, las piedras preciosas. El chakra sacro, que hace referencia a, por ejemplo, las plantas y los animales, que también estamos nosotros en él, porque nosotros también debemos alimentarnos, dormir, comer, reproducirnos. Y el plexo, que es donde encontramos el yo, el ego, ¿verdad? Entonces, cuando se hacía referencia a ese plomo, y eso es lo que hace puntual la transformación del plomo en oro, es ese yo como inferior, digamos, ¿no? Donde se reconoce el ego, ¿verdad? Y donde está esa parte más básica del ser. ¿Quiénes están en esa segunda densidad, como en el sacro? Están los animales. Entonces, ¿tienen conciencia de identidad? No tienen conciencia de identidad, ellos no se identifican todavía, pero quienes están pendientes del despertar espiritual se han dado cuenta que los animales están adquiriendo conciencia del yo, ¿sí? Porque ellos ya se están identificando como seres únicos, lo pueden ver en sus mascotas. Pueden ver características muy particulares en muchos animales y lo podemos ver en las redes sociales, que se ha vuelto bastante particular. Estos animalitos como empiezan a identificarse, incluso por ahí tengo un video de un gallo que se empieza a ver en el espejo y se da cuenta que es el mismo, ¿no? Entonces ahí ya se está pasando al plano del chakra plexo, pero eso es poco a poco a través de esas densidades de conciencia a medida que se va evolucionando. Entonces, ¿qué ocurría? Estos alquimistas egipcios, los griegos y los árabes, cada uno en su diferente lugar, pero con la misma información de base que dejaron en Atlántida. Toda esta información también la vamos a encontrar en nuestra plataforma de Historia Secreta de la Humanidad, para que podamos comprender de qué se trata la espiritualidad en sí, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es la historia real de nuestra existencia. Y ustedes me pueden decir de dónde sacas esto. Tiene una base que es científica, que está apoyada a partir de la espiritualidad. Si ustedes buscan las leyes herméticas, se van a dar cuenta que son las leyes básicas de la física, de la química. ¿Listo? Entonces ellos empezaron a buscar como este significado a través de ese plomo, de esa densidad, de ese yo interior, esa densidad emocional, ese ego. El ego no es lo que yo me creo, ay, que soy mucho, sino el ego es una identidad. Cuando yo te digo, ¿cuál es tu ego? Por ejemplo, hablo con Andy o con Dianita y les digo, ¿cuál es tu ego? Pues el ego es su nombre, a qué se dedican, quiénes son sus padres, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones,
cuáles son sus características más marcadas que demuestran quiénes pueden ser, para dónde van y cómo son, pero es un referente que tienen para que la gente sepa quién es quién. Eso es ego, pero no creerse más, bueno, no creerse superior, el ego no, porque esa ha sido una forma de manipular esa información. Entonces el ego es solamente la identidad. Entonces cuando se hablaba de ese plomo era como los elementos básicos, ¿sí? Como lo silvestre, digamos, ¿sí? Y ese ego era como se transformaba esa parte básica a algo mucho más sutil que hace referencia al espíritu, ¿verdad? Y a la conciencia pura, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice que me van a restringir vamos a quitar la imagen de fondo porque me restringieron el chat. Entonces vamos a quitar los efectos. Entonces no vamos a dejar ningún efecto. ¿Listo? Me quitaron, me restringieron por la imagen que tenía de fondo. Bueno, dejemos así. ¿Se acuerdan que yo les dije que había muchas cosas que no podía hablar? Entonces, bueno, que me restringieron el chat, pero bueno, aquí seguimos los que quieran estar conmigo, ¿verdad? Los que puedan seguir conmigo. Los que no sigan mi cuenta pueden seguirme en Katy Oviedo para que puedan tener acceso a toda esta información bien interesante, porque si me empiezan a restringir, pues no me van a encontrar en para ti. Pero bueno, bienvenidos. Miren, ya bajó una cantidad de personas que estaban con nosotros, pero bueno, no importa. Lo importante es que llegue a quienes tengan que llegar, así seamos uno, porque la información espiritual no es para todo el mundo en todas las épocas, sino cuando es nuestro tiempo y nuestro momento, ¿sí? Que es el viaje del héroe, que también, si quieren saber más de esto, pueden encontrarlo en mis videos que tenemos en el perfil. Entonces, o de la noche oscura del alma. Entonces, cuando se referían a ese yo interior, era como la trascendencia de cómo esa parte baja de la naturaleza humana se convertía y trascendía a esa parte espiritual o conciencia pura. Entonces, a eso se refieren cuando dice que se transforma el hierro o el plomo especialmente en oro, ¿verdad? Entonces, voy a ponerles un ejemplo sencillo. La alquimia como tal no era un experimento en un laboratorio, sino un experimento muy personal, y uno de los grandes impulsadores de esta forma especial de encontrar cuál era la respuesta literal a esto era Isaac Newton, ¿verdad? Él nos mostraba cómo era la alquimia al estudiarse, al mirarse, al transformarse, y la gente pensaba que él estaba en un laboratorio descubriendo, aprendiendo y colocando solo fórmulas sobre la gravedad o sobre otras cosas, y resulta que él estaba investigando mucho más profundamente sobre cuál era el laboratorio del corazón, cómo podíamos trascender frente a esta circunstancia. Entonces, perdónenme, ustedes saben que me da rinitis, entonces bueno, de esto se trataba, ¿verdad? De demostrar cómo yo podía trascender todo lo que era mi ser en mi oscuridad a una conciencia más pura, más grande, más fuerte. Gracias por darle like, gracias por darle like a este en vivo. Quedé así como medio en shock después de que vi que me restringieron el live, porque están molestándome mucho, me han bajado varios videos. Entonces yo los invito a que me sigan en el curso de la historia secreta de la humanidad, porque no me están dejando montar videos. No sé por qué no me están dejando hacer live. No, pongo un video, me lo bajan. Pongo un video y me lo bajan. Entonces, pues los invito a que estén conmigo en el curso de historia secreta de la humanidad. Pueden escribirme de manera directa para que conozcan un poco más sobre todo lo que es referente a la evolución de conciencia, de despertar espiritual. Allá podemos hablar temas sin censura porque somos un grupo cerrado, y aquí pues no nos dejan hablar mucho, pero bueno, aquí vamos. Entonces esa alquimia no era ese experimento de laboratorio, sino era cómo podíamos entrar en esos estados profundos de conciencia.
Una de las maneras, ¿cómo estás, Minerva? Dice, ahora hay más restricciones, hay que tener, ¿qué? Hay que leer lo que no puedes decir, así es. Sí, muchas gracias. Gracias por su apoyo y gracias por estar aquí. Y es cierto. Entonces, si quieren saber más, pues los invito a ese grupo, que es una plataforma de cerrada, y que nosotros hacemos videos solitos con la libertad de expresión, donde todos podemos compartir información, como lo que está pasando con el 3 y Atlas, como está pasando con las caídas de los bancos, lo que está pasando con las tormentas solares. Ahí podemos hablar de muchas cosas que están muy en tendencia y que nos están llevando como a arrinconarnos de una u otra manera. Hoy en Colombia también se ha movido mucho la política, y la gente anda un poco como acelerada. He leído un poco y he visto videos a razón de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, así es, ¿sí? Sí, todo esto muy interesante, pero pues tenemos que ir a hablarlo allá en el grupo, porque no nos dejan hablarlo aquí en vivo. Entonces, cuando hablamos de que el verdadero laboratorio químico era el corazón, pues hacía referencia a cómo se tenían como experiencias que fueran totalmente externas a lo normal, como por ejemplo viajes astrales, sueños lúcidos, experiencias de meditación profunda, donde tú pudieras entrar a otros espacios de conciencia sin requerir productos químicos externos para entrar en esos estados profundos de conciencia, donde ves como cara a cara el corazón del alma real, o del espíritu, o de tu conciencia superior, o de esa unidad, o de Dios. Todo esto se da a esas razones como profundas del ser, donde realmente existe un proceso químico a través de ese DMT, ¿verdad? Pero es más que la experiencia de un viaje astral, es más que la experiencia de un viaje en un sueño lúcido, ¿sí? Porque literalmente es como el que tú te rompieras la programación mental, que en algún momento lo habla Jacobo Greenberg, y es esa latiz, encontrar que tú proyectas tu realidad y que hay algo mucho más profundo que lo que tú imaginas, o que te dejaron, o que te programaron, porque a nosotros nos han dado a entender de que todo lo que existe es la única realidad absoluta, y nos condicionaron, nos programaron y nos amaestraron a que no existe otra cosa diferente a lo que se nos ha dicho. Entonces, recuerden que se manipula a través de la información, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de alquimia, no son sustancias químicas como tal, sino que son símbolos. Algo que yo siempre les insisto es que la simbología se interpreta como se quiera, pero hay simbología universal, y la parte de la alquimia con sus elementos es universal, ¿sí? Es transversal, es decir, lo encuentras en todos los libros espirituales de una forma u otra, pero como símbolos, ¿sí? La interpretación termina siendo individual, pero a la vez termina siendo colectiva, como lo que estamos compartiendo nosotros hoy. Es una individualidad que alguien recogió en varios libros transversales, y yo hoy vengo y se los comparto. Entonces, es individual, pero a la vez es colectiva, porque compartimos la información. ¿Qué elementos se utilizan para esa alquimia? Nos hablan del azufre. El azufre hace referencia al fuego del alma, la pasión, el deseo y el impulso vital. Entonces, yo hoy hablaba con alguien que sé que está por aquí, a quien quiero muchísimo, que nosotros tenemos que tener, no hoy, pero hace unos días, pero hoy le reiteré, que tenemos que tener la chispa de las ganas, y ese es el azufre. Con eso se prende el fuego. Es el deseo, la pasión, y no es por una pareja ni por alguien, sino por el deseo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A dónde voy a ir a través de esa chispa, no? Entonces vamos a hablar de algo muy ligero. Quiero irme a la playa. Entonces la chispa es que quiero conocer el mar, por ejemplo. Entonces yo digo, tengo deseo, tengo ganas. Y entonces, ¿qué sigue? El mercurio, que hace parte de la conciencia, la mente, el espíritu que fluye. Entonces, eso es como la comunicación. Listo, yo quiero ir a la playa. Ahora, ¿qué debo hacer?
Entonces, empieza toda la mente a trabajar cómo puedo hacer, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? A eso se refiere el Mercurio. Acuérdense que Mercurio es el mismo Hermes en la mitología. ¿Y quién era él? Es el que dirige las comunicaciones, todo lo mental, ¿verdad? Es Hermes, ¿sí? Es el hermetismo como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera ley universal? Que todo empieza por la mente, ¿verdad? Entonces, me quiero ir a la playa, ahora tengo que pensar cómo hago, ¿no? Entonces, esa es esa energía que une y comunica al mundo interno con el externo para que yo pueda hacer realidad lo que tengo en mi corazón. Entonces, vamos al tercer elemento que se utiliza en la alquimia, que es la sal. Entonces, la sal como tal que me representa simbológicamente es como lo que le da la estructura, ¿no? Entonces imaginemos que, como hablábamos ayer en el grupo, están preparando un plato, entonces ¿qué se necesita? Pues sal, ¿sí? Alguien nos compartía algo de eso, pero de una manera muy ligera, porque nos hablaba era de lo que significaba salario para los que estudiaban historia de la cocina. Entonces, bueno, ¿sí? Entonces se trataba de eso, ¿verdad? Entonces, quien quiera hablar conmigo me puede preguntar de manera directa por mensaje, que yo con muchísimo gusto le contesto cuando terminemos el live, ¿sí? Pero si quieres también escribe tu pregunta por acá, a ver si va de la mano con lo que te estoy contando y sigo, o esperamos al final y te la respondo, o te la respondo de manera privada. Entonces esa sal es como el cuerpo, como la materia, como quién soy yo, ¿no? Entonces la estructura que contiene esa experiencia. Entonces representa el plano físico donde se encarna el espíritu. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Entonces se dan cuenta qué es la alquimia como tal. Entonces termina siendo como una gran obra en etapas de transformación. Entonces vamos a ir ahora a otro punto, porque esos eran como las cosas que se veían como las fuerzas existentes para que la alquimia suceda, ¿sí? Que están dentro de nosotros, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo se da esa transformación? Entonces, los alquimistas decían sobre los elementos universales, tierra, agua, ven y te digo, a ver, va asociado. Es sobre los elementos universales, tierra, agua, fuego, aire, éter, pero hablan de un elemento más. Pues éter es el quinto elemento. Mira, existen planos de conciencia donde hay otro tipo de elementos que son asociados a las densidades y a las dimensiones. Si tú conoces algunos y quieres nombrarlos, puedes hablarlo aquí. Eso podría ser mucho más profunda. Hay cosas que nosotros a veces ni siquiera podemos alcanzar a comprender porque va asociado a otras dimensiones que nosotros no podríamos como todavía racionalizar, es la palabra, pero si tú quieres compártenoslo, ¿sí? Cuando yo te digo que no se puede racionalizar es que tú imagines, por ejemplo, figuras que podemos incluso llegar a imaginarlas en 4D, pero si ya nos hablan de 5D, 6D o todo como los muestran los Avengers del se me olvidó la palabra, bueno, que son en estructuras mucho más dimensionales o ultradimensionales, a veces nosotros no podríamos racionalizarlo, pero chévere si no lo compartes aquí. Esperen un segundo, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Entonces, espérate. Ok, que la no materia, ajá, de acuerdo, así es. Entonces, están en otras dimensiones. Entonces eso es como si yo te hablara, por ejemplo, de otros sentidos o percepciones que están asociadas a otras dimensiones y que algunos pueden llegar a captar a razón de esos claris, ¿verdad? Que pueden percibir a razón de esos claris, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la alquimia y de cómo esa chispa, esa parte mental y esa intención a partir de esa chispa se empieza a hacer física, necesitamos unas etapas de transformación. Entonces eso es como si tú fueras a preparar un plato de comida, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y tienes los condimentos, ¿verdad? Entonces luego viene algo que se divide en 4 fases simbólicas y todo es símbolo, acuérdense que va sujeto a la interpretación. Entonces la primera fase simbólica es el nigredo,
cuando escuchen eso, piensen en algo que hace referencia a la negrura, ¿sí? Es la muerte como del viejo yo, hace referencia a la oscuridad, a la crisis, a la confusión, que podríamos llamarle la noche oscura del alma, ¿sí? Aquí todo parece desmoronarse, cuando no tiene sentido, cuando estás disuelto para renacer, cuando estás desesperado, cuando pasas por esas crisis tan tremendas que no sabes qué va a pasar con tu vida. Ahí empieza la alquimia como tal. Recuerden que la alquimia es también una representación del viaje del héroe y es parte de la noche oscura del alma, ¿sí? Entonces eso cambia, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que es normal, es normal. Bueno, vamos a seguir. Entonces yo les leo ahí, pero bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, luego sigue uno, el nigreo es la negrura, luego sigue el albedo, que hace parte como a la blancura, ¿verdad? Entonces es como esa purificación, es cuando comienza esa purificación, ¿sí? Empieza a llegarte como la claridad, como la percepción de qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a mirar, ¿no? Bueno, entonces tengo que liberarme de los viejos conceptos, perdonar, comprender para liberar. Miren, por ejemplo, este tiempo, ¿por qué les quise hablar hoy de la alquimia? Nada es casualidad. Resulta que este tiempo que estamos en transformación, estamos atravesando una etapa muy interesante porque es la era de Escorpio. Entonces empezamos ayer la era de Escorpio. Hace referencia a las aguas subterráneas que no se ven, que a veces se estancan cuando están en caída, ¿verdad? Pero cuando están en exaltación son supremamente poderosas. Ahí es donde se puede crear o recrear escenas en la oscuridad que dan lugar a cosas maravillosas. A mí me gusta mucho compararlo como, por ejemplo, a costumbres antiguas donde tenían que meter algunos alimentos debajo de la tierra, ¿sí? Para que fueran fermentados. No le podía dar, por ejemplo, la luz, no le podía dar el oxígeno. Yo recuerdo una vez que fui a una visita de una población donde los indígenas ponían el agua en unas totumitas de barro y las dejaban durante 6 horas. Y cuando salía era un agua deliciosa, fresca y muy, muy purificada. Otro ejemplo de cómo se atraviesa la oscuridad es como el carbón a través de la presión y de los años, siendo negro, se transforma en un diamante. ¿Sí? Entonces ese albedo hace referencia a esa purificación, donde empiezas a ver la claridad del ser, donde llega a ti el perdón. Pero es importante que tú sepas que si tú no eres consciente de que hay comprensión de lo vivido y sueltas y dejas de echarle la culpa a los demás, sino que más bien te haces responsable de tus propias experiencias, sensaciones, no va a llegar a ti como la libertad de entrar en plenitud. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Hay gente que tienen 80 años y todavía están diciendo, es que mi mamá tuvo la culpa de lo que me hizo, mi mamá fue mala, mi mamá se portó muy mal conmigo, o como por ejemplo, es que ellos no me dejaron herencia, mi amiga se portó mal, y te quedas con esa cantidad de cosas. ¿Cómo puedes empezar a limpiar o a perdonar? ¿Sí? Hay gente que ni siquiera perdona, sino que comprende y suelta. Cada uno vive su propia experiencia, están en lo suyo. Son maneras de mirar, de reaccionar, pero yo no puedo estar viviendo todo el tiempo en el pasado porque ahí me engancho y no paso de ahí, no paso de ahí, ¿sí? Entonces aquí el alma en el albedo, que empieza esa blancura, es como si tú limpiaras tu pasado, porque es literalmente, es limpiar el alma del residuo pasado, ¿verdad? Después viene algo que se llama citrinitas, y hace referencia como al color amarillo, color citrino, ¿verdad? Y ese color amarillo hace referencia como que tu luz interna empieza a brillar porque ya estás en un despertar de la conciencia. Entonces aquí hay mucha gente en todos los planos, no estoy hablando de este live, sino en todos los planos, que la gente piensa que porque es conspiranoico ya son seres despiertos, ¿sí? Y el despertar de la conciencia es cuando yo ya saqué de mi vida
el sentirme víctima, el echarle la culpa a todo el mundo y empiezo un proceso individual, completamente individual, donde yo asumo mi responsabilidad y empiezo a darme cuenta que yo construyo mi realidad y mi vida a partir de esa misma sensación de poder que me da el conocer el espíritu en otros planos, ¿sí? No necesariamente tú tienes que vivir una experiencia de meditación profunda o extrasensorial o extracorporal o para poder entrar a este espacio color citrino amarillento que se le llama citrinitas, sino que tú puedes vivirlo. El despertar de conciencia es darte cuenta de tu poder y soltar lo que en algún momento te amarraba. Es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que responsabilizarme, no es nadie más, ¿sí? Yo contesto mal porque mis papás contestaron mal. No, es que estoy aburrida en mi vida porque... No, un momento, usted tiene el poder de dirigir su propio carro, ¿sí? Gracias por darle tap tap, gracias por sus obsequios, gracias por estar aquí esta noche. Luego que empieza esta sabiduría, que eso es ser sabio. La gente dice, es que tú no tienes inteligencia emocional, pero yo sí. Comencemos porque el que se está comparando, ahí también, dime de lo que te ufanas y te diré de lo que careces. El que empieza a hablar de sí mismo, ay, qué hermoso eso que mandas. Son unas rosas como de cristal, qué bellas, gracias por sus obsequios. Empecemos porque si yo empiezo a criticar a los demás, no tienen inteligencia emocional, no son seres despiertos, no están en la jugada, ustedes no han hecho viajes astrales, ustedes se portan mal, ya estoy hablando desde el juicio y ahí no ha habido un proceso de despertar de conciencia, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante de lo que vamos trabajando en nuestro ser. Cuando yo suelto, yo realmente me vuelvo una persona sabia, ¿sí? Porque esa sabiduría del despertar espiritual se empieza a sentar en mi vida y empieza a guiarme, ¿sí? Porque yo ya empiezo a trabajar la luz. Entonces, esa luz es cuando yo empiezo a darme cuenta como un estado de conciencia más profundo, y para eso les voy a poner un ejemplo como Buda. Pasaba tanto tiempo a nivel interior buscando la respuesta del universo que se le fue dando día tras día, le fue llegando y no estaba en el afuera, sino en el adentro. ¿Listo? La cuarta forma o el cuarto paso de trabajo alquímico se le llama rubedo, que hace referencia al enrojecimiento, ¿sí? Y es cuando realmente se pone como en evidencia que el alma y el espíritu se conectan. Andy dice algo muy importante, y es que por más de que yo trabaje mi despertar, el ego se nos presenta. Siempre va a estar el ego, Andy, ¿sí? Mientras tú estés en este plano físico, porque tú estás en tercera dimensión y tercera densidad de conciencia. Así que lo que nos dice Andy es supremamente importante. Siempre va a estar el ego con nosotros mientras estemos en la tierra en este momento, ¿sí? Es nuestra forma de trabajar. Es el avatar, es lo que representamos. El alma, el espíritu vinieron y se enchocolaron en este cuerpo físico, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Dice J, dicen que el ancarión es el elemento del alma, pero no hay info en internet, no responde a leyes universales. Ese elemento también nosotros lo vamos a trabajar un poquito. Si tú... Sí, es el alma. Dice que si te hago otra pregunta, todo este asunto se trata del alma. Sí, porque el alma es lo que es infinito, es universal, es la esencia. ¿Sí? Este es un personaje que encarnamos en este tiempo, ¿sí? No lo veo como una cárcel, lo veo como una experiencia. Es una escuela del alma, así es. Me gusta más para mí no es una cárcel, es una experiencia increíble. Incluso seres de otras densidades de conciencia, de otros planos,
vienen a vivir experiencias aquí. Es como si vinieran a hacer turismo, porque les parece un lugar increíble, muy duro, pero les parece un lugar increíble. Lo que pasa es que eso tiene otras trascendencias en esos seres de densidades de conciencia mayores que vienen a este plano físico, porque es como si tú fueras un lugar que tiene menos capacidad para sentirte muy cómoda. ¿Sí? Entonces es un poco difícil para algunos cuando vienen. Pero esas semillas estelares vinieron a ayudar, por ejemplo, a que el planeta tuviera una mayor vibración energética. Entonces se tomaron el trabajo de bajar sus niveles de densidad de conciencia aquí. Ahora, es una escuela, como tú decías, entonces es una escuela de experiencias donde para algunas almas en niveles más altos es como si vinieran a turistear, ¿sí? Y a un lugar que saben que van a pasar trabajo, pero quieren venir a vivir la experiencia. Entonces no termina siendo una cárcel, sino termina siendo una experiencia increíblemente maravillosa, como lo han compartido algunos de ellos. Entonces, eso es. Cuando hablamos del ruedo, que es la unión del alma con el espíritu, es cuando efectivamente ya todo lo que nosotros teníamos en esa parte de oscuridad, de dolor, de tristeza, pasa a un plano mayor y se convierte en oro, ¿verdad? Entonces es cuando la dualidad se integra y nace un ser iluminado. Entonces, eso ha traído, por ejemplo, debates muy profundos, porque hay gente que, y lo sabemos, hay personas que ya encontraron ese tipo de experiencia profunda, pero nunca van a hablar en público. Ellos no van a decir eso, porque el ego espiritual no existe cuando se conoce verdaderamente la esencia divina. Desaparece, se disuelve el ego espiritual, se disuelve el ego en todas formas, ¿sí? Andy decía que mientras que nosotros vamos a vivir la experiencia del ego aquí, y yo les dije que efectivamente la 3D nos lleva a vivir en plenitud el plexo solar, que es donde, perdón, un momentico. Gracias. Donde encontramos el ego, porque sin el ego no podemos vivir la experiencia. Pero existen seres humanos que han trascendido esta situación, ¿sí? ¿No les parece muy particular que el rubedo sea rojo y que haga referencia mucho a chakra corazón, donde se abre desde todos los libros espirituales transversales el sentido crístico, y nosotros podemos ver un cuadro de el Sagrado Corazón de Jesús con una chispa divina? Hace referencia a ese rubedo, ¿verdad? Ya no voy a poder ponerlo porque lo tenía listo para mostrar el rubedo, pero si pongo la imagen, pues me van a otra vez a bajar todo el público que había. Entonces, efectivamente es cuando esa dualidad se integra y nace un ser iluminado, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros estamos en esas fases. No hay nadie que esté afuera de esas fases, ¿sí? No, eso no se relaciona, Julia. Los bebés que nacen con diferentes circunstancias así físicas no se relacionan. Allá en la antigüedad se tomaban como si fueran dioses, pero no es racional. El espíritu crístico es 100% espiritual y hace referente al alma, ¿listo? A esa fusión, a lo intangible, a lo que no podemos ver en este plano, ¿sí? Eso, Andy lo puso, es como la luz interior que logramos cuando meditamos y visualizamos, pero mucho más allá, pero sí es esa luz interior. Entonces, ¿cómo se puede trabajar la alquimia en la vida cotidiana, por ejemplo? Como cada uno de nosotros están en una etapa de estas de la alquimia, porque somos seres 100% viviendo la experiencia divina, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros está en esa fase. Pues algunos están en el nigredo, donde están en su noche oscura del alma, y nuestra época de Escorpio nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer. Según la literatura de Carl Jung, ese gran psiquiatra que nos mostró junto a Freud grandes avances de la humanidad frente a la psique, ¿sí?
todo lo que es psicología, pero Carl Jung se enfocó muchísimo en la metafísica, entre comillas, muchísimo, y la espiritualidad. Nos dejó los arquetipos, nos dejó la sombra, que es el mismo inconsciente de Freud. Todos nosotros atravesamos esa como integración de la sombra, y es ese nigredo, ¿verdad? Que hace referencia a la noche oscura del alma. Otros ya van sintiendo el amanecer o la limpieza del alma como el albedo, ¿sí? Entonces la alquimia no es un evento, sino es un proceso que dura toda la vida. Y hace referencia también a la piedra filosofal, de la cual vamos a hablar en 8 días, que es muy importante, que por ejemplo nos habla de los referentes de la piedra filosofal. Tenemos a Harry Potter, por ejemplo. Gracias por esos obsequios. Entonces, eso es bien interesante y bien importante, o las canciones, como la canción de Fito, ¿no? Que busco mi piedra filosofal, con los 7 locos en el mar. Entonces, de esto se trata, ¿verdad? Con un número sagrado. El 7 es el molde físico donde nos encontramos, porque hace referencia a los 4 elementos y a los 3 superiores, ¿sí? Entonces, que algunos han tomado como la Divina Trinidad. Voy a hablar desde el occidente, ¿sí? Y en otras partes habrá, por ejemplo, de los papás y de Krishna, y así, está por todas partes. Pero hace referencia a ese 3 que es tan importante. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el mundo? Pues lo estamos viviendo, ¿no? No se hace química desde un laboratorio como tal, ¿sí? Ni hornos, pero sí va asociado a las relaciones. Entonces, va asociado a las relaciones, a las pérdidas, a las crisis, a los procesos. Y todo esto que nos llega a la vida es materia prima, para que nosotros trabajemos en esto, ¿no? Para esa alquimia interior. Y todos vamos atravesándola según como sea nuestro viaje del héroe, ¿ok? Entonces, cuando tú, por ejemplo, transformas el dolor en una comprensión, estás haciendo alquimia, ¿sí? Cuando estás en una tristeza profunda, estás haciendo alquimia. Cuando estás supremamente feliz porque lograste un objetivo, estás haciendo alquimia, ¿sí? Cuando en lugar de reaccionar impulsivamente sin pensar, eliges tomar una acción o una decisión, estás haciendo alquimia, ¿sí? Cuando prefieres observar, comprender, empatizar, ser compasivo, estás haciendo alquimia. Cuando el miedo te maneja y mueve tu poder interior, estás haciendo alquimia. Entonces la gente lo que hace es como apartar ese rollo, porque no lo entiendo, no sé de qué me están hablando. Pues hoy ya entendiste de qué se trata, ¿sí? Entonces, cuando el miedo se convierte en tu poder interior, en el sentido no de que sea tu preservante, sino el motor que te impulsó a tomar decisiones. Y voy a ponerte un ejemplo. Alguien a quien admiro mucho. Tengo miedo de ser pobre. Pues no voy a ser pobre y voy a trabajar. Ahí se está haciendo alquimia, ¿verdad? Que si debemos influenciar desde nuestras propias capacidades. Nosotros no podemos influenciar a otros a que despierten, ¿sí? Hay gente que a todo el mundo le llega su momento a través del sincrodestino. Yo no me puedo parar a hacerles un espectáculo a la gente. Vengan, que el despertar espiritual, eso es como si yo estuviera evangelizando, y yo no voy a hacer eso porque finalmente todo el mundo está en su propio proceso y llega al lugar donde tiene que llegar, ¿sí? Ok. Bueno, muy bien, te felicito por eso. Entonces, cuando ese miedo a no querer vivir en una situación igual, ya no quiero vivir igual que mi familia, no quiero pasar por lo que ya pasé, ya estuve mucho tiempo triste, entonces ese miedo me impulsa y nace algo en mí más poderoso. Eso es alquimia, ¿listo? Entonces, cada relación que tengo con mi sombra, que es lo que no me deja hacer las cosas, si yo no abrazo mi sombra, sino me compadezco de mi sombra y empiezo a trabajar con mi sombra, pues hace que sabotee el proceso. ¿Qué es la sombra? Lo que finalmente yo dejo de hacer y que me mantiene en un estado de preservación. Voy a ponerte un ejemplo desde otro plano.
Tu inconsciente siempre te ha mantenido con vida. El propósito de tu inconsciente es que siempre estés con vida y a salvo. Entonces, el desafiarlo a hacer algo diferente le va a causar trabajo, ¿sí? Mucho trabajo, porque lo va primero a incomodar y siente que te puede poner en peligro. La sombra es lo que quiere mantenerte siempre a salvo, ¿sí? Yo conozco esto, pues prefiero quedarme aquí y no tener que vivir otra experiencia. Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, cuando yo abrazo mi sombra, te quiero mucho, pero déjame que voy a hacer lo que voy a hacer, empieza una oportunidad para mí única, y eso es lo que empezamos con esta época de Escorpio, ¿no? A vivir experiencias que nos van a confrontar, porque nosotros nos estamos preparando para un cambio inminente. La vida nunca va a ser igual como la conocemos, y eso es en menos de 5 años, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el símbolo oro como tal? ¿Por qué el oro? ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia al oro y al despertar de la conciencia? Pues porque el oro siempre fue lo más prestigioso, ¿verdad? Como lo más brillante, hace referencia al sol, ¿sí? Es como el símbolo de la perfección universal, hace un ejemplo del logo. ¿Qué es el logo? El logo es una fragmentación del Dios, de lo divino. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el oro nunca se daña, nunca se oxida, nunca pierde sus propiedades, no se corrompe nunca, y siempre brilla solito, por sí mismo. Entonces, se habla de que se buscaba el alquimista o el químico ese oro filosofal, porque es simbólico, y que no era material, sino en un estado de conciencia pura, ¿verdad? Entonces, donde el ser humano ya no está peleando con su sombra, sino que la integra y con ella da la pelea, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo, y es personal, y es una tontería pequeñita. Yo practico natación, ¿listo? Entonces, me gusta mucho la natación, pero había un problema en mí. Yo súper chévere, pero yo no era capaz de lanzarme, ¿sí? De tirarme a la piscina, haciendo así como, se me olvidó el nombre ahora, de meterme a la piscina de cabeza, ¿sí? Siempre me daba mucho miedo, y era porque en algún momento pequeña me golpeé, ¿m? Y yo vivía con el temor de golpearme, y yo decía, no, yo no puedo darme como volverme vulnerable a que me vaya a golpear. Entonces yo me la pasaba miren, bueno, ahí salen varias cosas interesantes en este TikTok ahora, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces yo decía, si yo me lanzo me voy a golpear. Y empecé desde la orillita, me decían, tírate, tírate, y yo con miedo, con miedo. Luego ya empecé más alto y más alto y más alto, pero me daba mucho temor, y hubo un momento en que ya me confrontaron, bueno, si tú no te vas a tirar como tienes que tirarte, desde el lugar donde tienes que tirarte, pues no vas como a ir progresando en todo lo que estás haciendo a nivel de natación. Y yo tenía tanto temor, y me senté en la orilla de ese cosito donde uno se lanza. Yo ahora no me estoy acordando de esas palabras. Y yo dije, bueno, me senté en la orilla y dije, bueno, yo tengo un miedo a esto, pero estoy dejando de vivir la experiencia que todo el mundo está disfrutando. Y yo lo tengo es a razón de que yo tuve una especie de trauma al tirarme. Fue súper, súper traumático. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo tengo que romper eso para poder vivir la experiencia. Después de que me tiré de ese trampolín la primera vez, les digo algo, no dejé de hacerlo ni un minuto más, porque fue algo maravilloso, ¿sí? Entonces, algo supremamente maravilloso, que yo empecé a vivir la experiencia al 100% de tirarme en ese trampolín, y seguí, y no dejé de hacerlo, y me encantaba. Entonces, de eso se trata como la alquimia, es una experiencia bonita, sencilla, gracias, que nos cuesta, y que podemos decirlo sencillo mientras no tengamos que enfrentarlo, ¿sí? Porque ya no iba a estar peleando con mi sombra después de que viví la experiencia. Entonces, nosotros nos acostumbramos a tratar de evadir
cualquier cosa que sea desafiante para nosotros para no confrontarnos, pero esa es la alquimia como tal, ¿no? Entonces, ese oro es como si tú lo estuvieras buscando, ¿sí? Pero ese oro ya está dentro de nosotros, solamente tenemos que como integrarlo, y es esa sombra con la luz para poder dar la pelea. Y piensen en cualquier cosa que puedan estar viviendo ustedes frente a un temor, a una decisión que tengan y que por seguridad no quieran vivir la experiencia, pero desen como la oportunidad de vivirla para que se den cuenta que la vida te va a cambiar en 180 grados, ¿sí? Porque si hay algo poderoso que tiene Dios o el universo es que te respalda en lo que más te cuesta, y es algo que es ley y verídico. Inténtenlo y verán. Lo que más miedo les da, el emprendedor, por ejemplo, lo que más miedo le da, mientras siga con miedo, pues empieza a trastabillar, pero cuando lo haga con todo el impulso, la rompe, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esa está pasando. Esa alquimia es como el recordatorio de que nada está perdido, sino que estamos en un proceso de transformación y que podemos llegar a vivir experiencias muy grandes y muy buenas a través de dejar de tener ese miedo, ¿no? Que es como retirar las impurezas. ¿Por qué les hablo del miedo? Porque antes de trabajar el miedo, que esa era una de las etapas, hay que soltar lo que nos hace permanecer en el temor. Entonces, por ejemplo, los prejuicios sociales, ¿sí? ¿Qué es un prejuicio? El juicio es una conclusión que saca un grupo de personas basándose en límites, en la moral, en lo que debe ser, ¿sí? El prejuicio es algo antes del juicio. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Pues cuando tú empiezas con la ansiedad, ¿qué va a pasar si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Para dónde voy si no lo hago? ¿Qué va a pasar con mi vida si sí o si no? Y es cualquier cosa. Puede ser hasta decirle a un chico o una chica, me gustas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, cuando tú enfrentas a eso es como si tú realmente te estuvieras como purificando y liberando de cosas, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el destino es algo que ya está como que es algo que tocaba vivirse, ¿sí? Y el libre albedrío es lo que tú puedes hacer a través de ese destino. El destino es que tú nacieras en la tierra, el destino es que tuvieras a tus padres en esta ciudad, que nacieras con X o Y características, que finalmente tú tomaste esa decisión en otro plano, ¿sí? De conciencia antes de venir aquí. Pero cuando se junta con tu libre albedrío, que es lo que te da las chispas, como si fuera la sal, ¿verdad? Tú puedes convertir eso en algo que se llama el sincrodestino, y es que tú puedes moldear tu realidad, y a eso se refería, por ejemplo, Jacobo Greenberg, ¿verdad? Entonces, en realidad el destino termina siendo también ese fuego que nos moldea, como el azufre, ¿no? Que, listo, tengo estas circunstancias, características, cualidades, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Sí? Entonces tú ves personas, yo conocí una señora impresionante, con un talento que, Dios mío, una cosa loca, y ella pintaba con la boca porque no tenía manos ni pies, y ella vivía aquí en Bogotá, en un barrio central, y nosotros fuimos a visitarla, y cuando llegamos, qué familia, qué gente, qué lugar. ¿Y sabes por qué fuimos a visitarla? Porque la vimos en un programa de Teletón que nos impactó. ¿Qué dice? Es decir, que la teoría de que el destino está escrito es falsa por el libre albedrío. No, no. El destino sí existe. El destino, vamos a quitar el plan del alma atrás, ¿sí? El destino es una habitación donde tienes absolutamente todos los recursos. Esa habitación es tu papá, tu mamá, el lugar donde naciste, la historia que se ha escrito cuando quedaron embarazados, por qué, para qué, tu infancia, ¿sí? El país donde naciste, la ciudad, y por supuesto el planeta Tierra. Ese es el destino. Tú no puedes decir, mañana me voy para Venus. No, tu destino es la Tierra, ¿sí? Y que tus papás hayan sido tus papás, ¿sí? Vamos a sacar el plan del alma, ¿ok? El libre albedrío es lo que tú puedes hacer con tu destino, ¿sí? A ver, te voy a poner un ejemplo desde lo físico.
¿sí? Mi destino es que yo tuviera el pelo rubio, ¿sí? Eso es destino. Y el libre albedrío es que yo me lo pueda pintar con la pintura, ¿sí? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, yo cambio ese libre albedrío. Yo puedo con el libre albedrío cambiar mi sincrodestino. Al tomar una decisión u otra, va cambiando esa situación y eso se llama sincrodestino. Por eso nada es casualidad. Es una va en sincronía y hace referencia a la diosidencia, ¿sí? Entonces, tú puedes cambiarlo, ¿ok? Ahora, vamos a hablar lo que pasa antes de que tú vengas a este destino. Mírense Soul, que hay unos muñequitos que representan el alma y antes de venir a este plano físico les muestran las cosas, ¿sí? En el plan del alma nos hablan, y esto viene desde, podría decirles desde los sumerios, donde se le dice, mira, esto es lo que tienes pendiente y esto es lo que tienes a favor, un saldo, un haber, un debe y un haber. Entonces, a ese debe y ese haber tienes que cubrirlo. Y toca hacerlo a través de estas almitas que te ayudan como un racimo de uvas. Entonces, tú escoges desde allá, junto a otras almas, quién va a ser tu mamá, tu papá, ¿listo? Pero eso es un plan del alma. Pero el destino se maneja aquí, como fue y como se tomó. Cuando ya se encarnó, eso fue lo que viene por defecto, por default, ¿sí? Entonces, bueno, cuando escuchamos la palabra alquimia, no pensemos que sea magia, sino es un proceso humano que vivimos todos los seres humanos como tal. Y el alquimista es el que decide transformar las situaciones de su vida en algo más grande y mayor, ¿no? En amor, en plenitud, cuando se transforma como la materia en espíritu, cuando más que espíritu es como elevación de conciencia. Eso me gustó más. Eso es como la alquimia, ¿listo? Entonces, de esto se trata. La alquimia es un viaje del héroe que podemos encontrar los videos aquí en mi perfil. Por favor, síganme. Quienes quieran ir al curso de la historia secreta de la humanidad, pueden ir aquí arriba, me escriben de una vez, me mandan un mensaje. Tiene un costo mensual por el mantenimiento. Entonces, pues si quieren ser parte de esto, donde estamos haciendo videos 2 veces por semana, interactuamos y aparte de eso se montan otros videos de historia secreta donde vamos conociendo cuál es nuestro origen, para dónde vamos y de dónde salimos y quiénes somos. Los espero en la plataforma. Les doy las gracias por estar esta noche aquí y gracias por los que me siguieron, gracias por los que interactúan conmigo. Sí, el viaje del héroe ayuda mucho. JDMSLW, gracias, muchas gracias. Cualquier cosa, por favor, pregúntame por interno. Ahí también está mi WhatsApp. Si necesitan, me escriben. Que descansen, que tengan excelente noche. Pipe, gracias. Andy, gracias. Dianita, gracias. Juliana, mi Patti y los que me acompañaron. Mi Quique, querido, gracias. Éramos muchos y quedamos pocos, pero los que somos y los que necesitaba es tanto yo como ustedes escuchar. Bueno, les mando un abrazo, que tengan muy buena noche, que descansen, los quiero. Feliz fin de semana.